Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Qué bueno llegar a la casa del Señor y encontrarnos con nuestra familia en el Señor. Cristo, nuestra verdadera familia. Ya nos hemos más o menos saludado, ¿verdad? Pero ahorita nos saludamos de nuevo. Me causa gran felicidad, gran regocijo cuando veo hermanos quienes en algunas ocasiones, como la hermanita Aida, que hacía poco, estaba a poco puesto, pero llegó por ahí danzando. Eso me causa mucha felicidad, verla bien, ver a mi hermanito Héctor, que la semana pasada no lo pude ver, y como yo pues no estoy durante la semana, hasta mayo, hasta mediados de mayo, yo estaba dándole al pastor ahí que no vaya a ser que me pongan en disciplina, ¿verdad? Por estar faltando los cultos de la semana. Ya ustedes saben. Bueno, hoy vamos a continuar el tema conectados. A ver si esto funciona. No. Viviendo una vida conectados a Cristo es el tema. Sí, gracias. Viviendo una vida conectados a Cristo. Ya hemos considerado cuatro sesiones. Una vida de servicio humilde, una vida de lealtad, de confianza, de amor. Y hoy, como acaba de decir el pastor, de persecución. Entonces, no es que usted vaya a vivir persiguiendo a la gente, es que hay que estar preparados, ¿verdad?, para la persecución. Y de eso vamos a estar hablando hoy en la porción final del capítulo 15 del Evangelio de Juan y los primeros 4 versículos del capítulo 16. Cuando hablamos de persecución, pueden venir distintas cosas a nuestra mente. Y la realidad es que en el ámbito que nos ha tocado a nosotros vivir, la persecución no se da de una manera tan violenta como en otros lugares del mundo. Sin embargo, la persecución sí existe. Ya viene en forma de discrimen, viene en forma de cinismo, viene en forma de rechazo, viene en forma de comentarios directos en contra de nosotros, bullying, dice el hermano Millo. Y vamos a estar hablando sobre esto, ¿verdad? A medida que usted pueda contribuir a la discusión del estudio de esta mañana, le exhorto que así lo haga, me interrumpa, levante sus manos si gusta y contribuimos a internalizar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en las porciones que vamos a estar leyendo dentro del Evangelio de Juan. La semana que viene sería el último estudio en este tema. La sesión número 6 lleva por título Una vida de victoria. De antemano, al final del estudio, pues vamos a recordárselo, pero ya tiene su asignación para la semana que viene, el capítulo 16, la porción final. Vamos a estar hablando sobre este detalle bien importante. Nosotros quienes conocemos a Cristo, quienes hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, estamos puestos para vivir una vida victoriosa. Victoriosa por una razón muy importante, que no tiene que ver necesariamente nada con la manera que el mundo define la victoria. Pero me estoy adelantando, ¿verdad? Pero simplemente como una antesala para la discusión de la semana que viene. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la persecución. Y aquí, como vemos, esta es una imagen de aquel ciego que fue que el Señor le devolvió la vista. No estoy seguro si fue el paralítico. No recuerdo porque estaba en el periódico y no vi los subtítulos. Amén, y usted. Entonces, estaba él hablando sobre el milagro que Dios había hecho en su vida y vemos ese caballero en la porción posterior, ¿verdad? Uno de los fariseos, muertos, harto de odio, como dicen los muchachos. Estaba harto de odio. Y está él acá feliz hablando sobre lo que Cristo Jesús había hecho en él. Cuando nosotros abrimos la boca
y proclamamos el nombre de Cristo Jesús, y eso sí lo debemos declarar, hermano, eso lo podemos declarar. Declaramos que Cristo Jesús es en quien único podemos ser salvos. Esa es la declaración más importante que podemos hacer nosotros. Y cuando le decimos esto al mundo, pues nos van a mirar mal, nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos. ¿Y qué no nos van a llamar? No, nos van a llamar, pero no nos van a llamar. Pues la gente va a estar en nuestra contra. Así que tenemos que estar prestos a saber qué es eso que conlleva representar a Cristo Jesús. ¿Qué podemos nosotros aplicar en nuestra vida? Míralo ahí. Después que el fariseo lo vio hablando de Jesús, dijo, mira, saquen a aquel que lo que está ahí hablando sandeces. Una de las cosas que a las personas no les gusta, a nadie le gusta ser humillado, a nadie le gusta tener que sacrificarse, nos incomoda. Aún las cosas más pequeñas, si fuéramos a definir algunos sacrificios que tenemos que hacer de manera liviana, ¿verdad? No estamos hablando de grandes sacrificios. Por ejemplo, por su salud. Algunos sacrificios que usted tiene que hacer por su salud, hermano mío, ¿qué usted tiene que hacer? Comer bien, ¿verdad? Pero comer bien, eso es algo demasiado relativo. Porque a veces dicen, mira, se sirvió ahí un plato así pimpo, como decimos en el campo, y dice, que está comiendo bien. Yo le bendiga, hermano, sí. Exacto, dejarle comer ciertas, ¿qué cosas que a usted le gusta que usted sabe que no le vienen muy bien, hermano Montserrat? El pan, válgame, el pan de manteca, ¿verdad? La palabra nada más lo dice. El pernil, la chula, óigame, los bizcochos, la morcilla, la longaniza, el tocino, el arroz con tocino. Ve, ya, estoy seguro que ya el colesterol, nada más en la conversación, me subió como 4 puntos. Pues hay ciertas cosas que usted dice, pues tengo que sacrificarme porque esas cosas me agradan, me apetecen, pero no me hacen bien. Por lo tanto, no las hago. Y eso lo consideramos un sacrificio. Pero son, como les decía ahorita, sacrificios livianos, que no necesariamente son fáciles de ejecutar, pero hay unos sacrificios que son más grandes. Para vivir en el Señor, para representarle dignamente, para nosotros ser fieles a Él y obedientes a Él, hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que abstener, pero hay otras que tenemos que hacer que también son sacrificios, porque van en contra de la corriente, como dijéramos nosotros, del mundo. Cuando nosotros le decimos a las personas las verdades de lo que hay en su vida que hablan en contra de Dios, lo cual les pudiera llevar a ellos a un derrotero terrible, ¿verdad? Se enojan, se enemistan con nosotros, pues eso es parte del sacrificio. Y en algunos lugares eso puede llevarles, Dios les bendiga, puede llevarles a una consecuencia de violencia física incluso. Puede llevarles a perder la vida, cárcel, ¿verdad? Enemistades dentro de la misma familia en muchas instancias. Incluso cuando la pareja se ha casado y no conocen al Señor y uno de los dos recibe a Cristo, a veces hay incluso rompimientos en el matrimonio. A veces los hijos, una familia que no estaba en Cristo, de pronto un padre o uno de los hijos, alguien de la familia recibe al Señor y quiere serle fiel, vive acorde con lo que demanda Dios de nuestras vidas en el Evangelio, y los demás empiezan a mirarte como si fueras un animal extraño y te rechazan, te echan a un lado. Pues eso tiene que ver con lo que vamos a estar nosotros estudiando, aquello de lo cual ya Cristo Jesús les había advertido a sus discípulos y por lo tanto reverbera hasta este tiempo y nosotros ya estamos puestos de sobreaviso. Y esto es bien importante. Pues esto no debe ser algo que a nosotros nos tome por sorpresa. Lo hicieron con Él, por lo tanto, que lo hagan con nosotros es nada. Pues de eso vamos a estar hablando.
El contexto del estudio ya lo hemos estado presentando en cada una de las sesiones anteriores. Sabemos que está el periodo de la Pascua. Cristo Jesús está con los discípulos en el aposento alto y les viene hablando sobre distintas cosas. 2 puntos importantes que le presento en esta diapositiva. La semana pasada estábamos hablando cómo el Señor les exhorta a amar y particularmente a amarse los unos a los otros. Y está hablándole a los discípulos. Ustedes quienes han creído en mí, dice Jesús, ámense los unos a los otros. Y este es un punto que no podemos subrayar lo suficiente, hermano. Cuando vemos eso en la palabra, ustedes saben, ya yo les he hablado mucho sobre la relación que yo tengo con las palabras, mi mente es bien gráfica. Y todo lo que el Señor habla a los discípulos, pues yo me doy por aludido, porque yo soy discípulo del Señor. Todos nosotros somos discípulos del Señor. No digo discípulos de Cristo, ¿verdad? Porque la gente va a decir, no, pero ustedes no son bautistas. Pero nosotros somos bautistas, somos discípulos de Cristo, somos pentecostales, ¿verdad? Somos presbiterianos. Todas esas palabras, no es que seamos de esa denominación, pero lo que significa la palabra en su esencia. Pero nosotros como discípulos del Señor, de Cristo Jesús, tenemos que darnos por aludidos cada vez que vemos en la palabra que Él está hablando a sus discípulos. Pues cuando Él les dice a ellos que se amen los unos a los otros, nos lo está diciendo a nosotros directamente. Y lo que debe venir a nuestra mente de inmediato es los rostros de nuestros hermanos más cercanos, nuestros hermanos, por utilizar una palabra dominguera, contiguos. Los hermanos que están contiguos. Contigo. Pues nuestros hermanos contiguos, los cercanos, los inmediatos, deben venir a nuestra mente cuando nosotros pensamos en lo que el Señor está diciendo aquí. Le dice a los discípulos, ámense los unos a los otros. Está diciendo, James, tienes que amar a Josué. Acuérdate de amar a Josué. Acuérdate de amar a Juan. Juan, acuérdate de amar a la hermana Nilda. Y de la hermana Nilda no está hoy. Ella se supone que iba a ir de viaje, pero me dijeron que había tenido problemas para viajar. Ahora no sé qué realmente es lo que sucede. No va. Muy bien. No la dejaron montarse al avión. Cancelar, porque ella era la que iba a viajar. ¿Ves? Pues yo dando una exhortación y estoy contribuyendo a que sea lo contrario. Si nosotros amamos a la hermana Nilda, no estaríamos hablando de ella a sus espaldas. Ok. Hermana Úrsula. Ok. Pues no hay casualidad ni coincidencia. Él no pudo viajar, ella se le canceló el vuelo. Ella no pudo viajar porque era algo del pasaje de ella. Y a él le cancelaron. Después cancelaron el vuelo. Pero el de él, el de hijo también. Sí, el de donde iban ellos dos, pero el de ella nunca pudo, algún problema del pasaje, había un problema. Pues todo esto, estamos dando este paréntesis, ¿verdad? Porque yo dije que hermano Juan ama a la hermana Nilda, pero el Señor nos manda que nos amemos los unos a los otros. Piensa en sus hermanos. Y no solamente piensa en sus hermanos, sino que nos dice el Señor que debemos practicar con nuestros hermanos. Y el amor, pues representa muchas cosas. No solamente que nos tengamos cariño, no solamente que nos abracemos, eso es parte de, ¿verdad? Hay instancias que hace falta un buen abrazo, un abrazo sincero, un apretón, un estrechón de mano, una palabra de aliento. Pero amarse también tiene que ver con dedicar tiempo, escuchar, procurarnos los unos a los otros cuando podemos, orar siempre que podemos, orar los unos por los otros. Hermana Lucy. Perdona que yo te interrumpa un momentito, pero yo tengo un testimonio, yo te diría que precioso, ¿verdad? Yo lloré mucho esta semana y si me ves aquí estoy un poquito bien, súper triste, porque tengo a Irán bien malito. No, eso no. Es para que quede grabado para la posteridad. Yo tengo a Irán bien enfermito y pues me duele a pesar de que no es fácil. Entonces pues me dan la noticia esta semana que la vena también está bien calcificada y que me tenían que operar de corazón abierto y pues eso
Gloria a Dios. Si viene una operación más, pues una más en mi vida, porque yo he tenido ya unas cuantas. Pero sí me afectó un poquito. ¿Seguro? Pero me sentí un poquito mejor con lo que me escribieron. Como tú dices, como hermanos, pues tú recibes este alivio en Amén. medio de una desolación o de una tristeza. Amén. Pues eso es bien importante. Es lo más que a mí me gusta de esta iglesia. Gloria a Dios. La hermandad que hay entre nosotros mismos. Amén. Yo no escribo mucho en el chat, ¿verdad? Pero sí los leo y me regocijo en todo lo que escriben. Hago los estudios, pero a veces yo digo, déjame no hablar porque pues como que me emociono, pero vivo todo. Amén. Me encantan las trompetas. Así, me encanta lo de Ruth, que siempre he sido bien admiradora de ese librito. Y aprendo cada día. Amén. Amén. Pues gracias por ese testimonio, hermana Lucy, ¿verdad? Y seguimos orando por la hermana Lucy. Sabemos que está pasando por un tiempo muy difícil, pero aquí hay personas quienes pueden hablar sobre operaciones bien serias, ¿verdad? Estoy señalando al hermano Héctor, porque sé que él atravesó una operación de corazón, pero hay otros hermanos quienes han tenido familiares, personas directas que han tenido ese tipo de operación y otras operaciones. Mi papá biológico, él a los 60 y pico de años le hicieron esa operación y él cumplió 83 los otros días. No nos vamos en la víspera, hermana. Cuando el Señor quiere, nosotros nos vamos con Él. Pero lo importante de todo eso no es cuándo nos vamos a ir, es para dónde nos vamos a ir. Y nosotros sabemos para dónde vamos. Hermana Gloria. Sepa que estamos aquí con ella para Amén. todo el proceso ayudarla en lo que necesite. Amén. Digo que Irán es más débil. Y yo no sé quién de juzgar. Pero esta mañana me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo voy para la iglesia. Me dice, pero como tú estás, te hicieron un bloqueo, porque me hicieron un bloqueo esta semana en los cervicales. Tú estás bien mala. Y digo, no, yo me voy para la iglesia. ¿Tú no vas? Ay, no tengo un baño. Digo, pues quédese ahí. Porque usted es débil, pero yo no. Como tú estás, pues sigues jugando y con el respeto hacia el hermano Irán, usted se ve muy bien. Pues hermano, esa es una de las cosas que estaba subrayando el Señor. ¿Te ibas a decir algo, hermana Rosana? El Señor Jesucristo estaba hablando a los discípulos y les decía, ámense los unos a los otros. ¿Verdad? Y importante poner rostros con esa expresión. No es simplemente una palabra superficial, sino es lo que estábamos definiendo, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Pues el amor va más allá de ser un sustantivo. El amor es una acción, es un verbo. Y debe ser lo que nosotros también somos, ¿verdad? El Señor realmente es el amor encarnado. Dios es amor y Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Por lo tanto, Jesús es amor y usted y yo estamos llamados a ser amor. Y cuando estamos conscientes de cuál es esa exigencia, cuál es ese mandato, tenemos que poner el rostro junto con lo que el Señor nos manda. Hoy vamos a estar enfocados en la advertencia que le hace el Señor a sus discípulos. Ya les advierte que Él tendría que ir al Padre y les pone de sobreaviso de que les habría algunas cosas que ellos deberían esperar que les habrían de sobrevenir luego de que Él no esté con ellos físicamente. Y de eso es lo que vamos a estar considerando o estudiando a través de esta mañana. Pero primero quisiera que tuviéramos una palabra de oración para entrar en el estudio propiamente. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, mi Señor, por este espacio que tú nos permites para poder estudiar tu palabra, para poder estar juntos como familia en tu nombre. Gracias por la conciencia de nuestra gran fortuna de tenerte en nosotros, en medio de nosotros, con nosotros, y por la fortuna de tenernos los unos a los otros, mi Dios. Perdónanos por aquellas instancias en las cuales no consideramos nuestra fortuna, cuando no te tomamos en cuenta, Padre Santo. Perdónanos por nuestro pecado. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú nos levantas cuando estamos caídos.
Y gracias por mis hermanos preciosos quienes están en este lugar esta mañana. Mira a aquellos quienes no pudieron llegar. Mira a aquellos quienes no podrán estar con nosotros durante estos días. Aquellos quienes están afectados por distintas situaciones, ya sea de salud, situaciones personales que desconocemos. Tú las conoces todas, mi Señor, por eso te pedimos que tú seas propicio a nuestra necesidad en el día de hoy. En especial te pedimos, mi Señor, en este momento por la hermana Lucy. Gracias por ella, gracias por su testimonio. Te imploramos, mi Dios, que tú poses tu mano santa sobre su cuerpo y que cada célula de su cuerpo que te pertenecen a ti, mi Señor, tú las afines, mi Dios, con el poder, mi Señor, que sobrepasa cualquier conocimiento y entendimiento humano, y que ella pueda sentir alivio, que ella pueda vivir sanidad, para que pueda continuar por muchos años, mi Señor, testificando respecto a las grandezas y las maravillas que tú has hecho en su cuerpo y a través de toda su vida. Extiende esta bendición también a Irán, mi Señor, que donde él está, Padre Santo, pueda sentir también alivio, que tome la decisión, mi Señor, con la cual viene pensando por mucho tiempo ya, si todavía no ha tomado la decisión. Te imploramos por él, que tú le ayudes, mi Señor, en su andar. Cualquier otro Padre Santo que pudiera estar en esta mañana acongojado, triste, preocupado, pesaroso, lleno de ansiedad, de estrés, todo lo depositamos en tus manos, mi Señor, porque tú nos mandas a que depositemos nuestras cargas sobre ti, para que tú nos ayudes a través de nuestro andar. No te pedimos por todo el año, te pedimos por el día de hoy, mi Señor, porque este es el día que vivimos. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos abras la palabra en este momento para así poder nosotros estudiarla a profundidad y de manera íntegra como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermano? Pues vamos a ir a Juan 15, los versículos del 18 al 21. Hermano Héctor quiere leer esa primera porción. Juan 15, del 18 al 21, dice así: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Varias cosas que se mencionan aquí, pero la primera palabra que aparece ahí que resuena, retumba, es la palabra aborrecer. Y aunque esto lo hemos definido, esta palabra la hemos definido en distintas ocasiones, ¿verdad? Hay un concepto cultural que siempre subrayamos para que hagamos el contraste. Cuando a veces utilizan la palabra aborrecido, no como el participio del verbo. Voy a explicar eso dentro de un momento, ¿verdad? Muchas veces en Puerto Rico lo utilizan como un adjetivo para describir a una persona. Fulano de tal es un aborrecido, queriendo decir que es una persona que siempre anda con caras largas, ¿verdad? Cara de pocos amigos. Tiene cara de aborrecido. Pero la palabra aborrecido realmente es un verbo, es un participio. ¿Verdad? Cuando usted dice he comido, ese es un verbo. O sea, eso ya, a este punto, ya está completado. Eso es lo que significa esa forma de ese verbo. La palabra aborrecido es un verbo. Las personas nos aborrecen, ¿verdad? El que en Puerto Rico la palabra utilizamos, él es un aborrecido, realmente lo que quiere decir es un aborrecedor. Esa es la palabra gramaticalmente correcta. Es un aborrecedor. No vamos a cambiarle de la manera de hablar, ¿verdad? Porque es un asunto cultural, pero para hacer la aclaración. Aborrecido es el Señor fue aborrecido. Entonces, para eso nosotros, en nuestro oído puertorriqueño, cuando escuchamos que Jesucristo era aborrecido, como que no nos pinta bien. Dice, hermano, no seas irreverente. ¿Verdad?
Lo que quiere decir esa expresión es que las personas aborrecían a Jesucristo. Y aquí está la advertencia. Él está diciendo, si el mundo les aborrece a ustedes, la palabra aborrecer en el griego se traduce odiar, estimar menos. Pues lo que está diciendo el Señor es que ustedes se asombran de que el mundo los odia y van a ver que el mundo les va a odiar. Pues hay al menos 3 cosas que vemos en estos versículos que leyera mi hermano Héctor ahí. Primeramente, que el mundo nos va a odiar. Pero aparte de eso, el mundo nos va a perseguir. Y el mundo nos va a rechazar. Vamos a ver eso. Eso es lo que el Señor está advirtiendo, ¿verdad? Le dice, les aborrece, les persiguen, ¿verdad? A mí me ha perseguido. Y al final les dice, todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Pues 3 cosas que vemos nosotros ahí, por lo menos. Primeramente, es que el mundo, a nosotros quienes hemos testificado sobre Cristo Jesús, cuando el mundo le conoce a usted y usted abre la boca y usted dice, Cristo Jesús salva, confía en el Señor y las cosas te irán bien, serás salvo tú y tu casa, el mundo te va a odiar. ¿Por qué el mundo te va a odiar? Pues porque el mundo ya ha decidido no tener en cuenta a Jesús. El mundo no cree en Jesús. Cuando usted va, Juan, en este evangelio, al principio, la porción que las personas citan aún sin conocer al Señor, ¿verdad? Hasta en los juegos de pelota, yo he dicho, ¿verdad? Los juegos de béisbol, siempre aparece alguien, no siempre, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones yo digo que interesante, ¿verdad? Aparece alguien con una pancarta que dice John 3:16, ¿verdad? Juan 3:16, y uno dice, hay personas quienes no conocen el evangelio, quizás dicen, adiós, ¿eso será el número de un jugador? Ahora lo están haciendo diferente, hay tantos números ahora que lo ponen con 2 puntitos y un número al lado. Y uno ve aquello allí, está aquel viendo el béisbol y entonces, pues, el Señor puso en su corazón que pusiera esa pancarta y las personas sí conocen. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no se queda allí, hermano. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí está bien bonito. Pero el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Seguimos bien hasta allí, pero hay una cláusula que le sigue. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues ahí está Cristo Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, mira, esta es la condición del mundo. Pues cuando Lucy anda por allí y dice, yo estoy viviendo esto en mi vida, pero yo estoy gozosa porque yo he confiado en Cristo Jesús. Independientemente cuál sea el derrotero de nuestra circunstancia en este mundo, nosotros ya sabemos el desenlace. El desenlace es que vamos a estar eternamente en la presencia de Dios. Y a la gente le resulta antipático que digamos esto. Cuando digo la gente, estoy hablando de la gente que ha decidido no creer en Cristo Jesús. Ayer, y tengo unos vecinos, los cuales pues, o sea que usted se come algunas cosas y son un sabor adquirido. Mi pastor otro día me hablaba sobre el celery, que en un momento no le gustaba, pero llega el momento que uno lo consume y dice, este saborcito es algo, ¿verdad?, que puedo disfrutar. Así sucede con la espinaca, con las legumbres. Muchachos, a mí no me hacía, ¿quién me hacía comer una habichuela? Pero ahora me las puedo comer sola. No coman muchas de ellas porque hay unos problemas que pueden darle. El asunto es que hay sabores que son adquiridos. Pues el celery es uno. En el caso del mundo, hay unos problemas grandes que tienen los individuos respecto al sabor del evangelio. Nunca les llega. Pues estos vecinos a los cuales me refiero
yo asumo mi relación con ellos como una prueba. Yo no tiendo a espiritualizar las cosas mucho, pero todo lo que nosotros vivimos, si lo pretendemos vivir para el Señor, tiene algún tipo de relación con nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Pues la palabra de Dios nos manda a que amemos a todas las personas, a nuestro prójimo. Pues mis vecinos son mi prójimo. Y el pastor me visitó, su esposa. El pastor y su esposa se sienten como así bien ajenos. Estaban ahí, disfrutamos. Me perdona, le estoy echando fiero porque los tenía para nosotros ayer. Y ellos pues estuvieron allí. No es la primera vez que escuchan esto, ¿verdad? Los vecinos están ahí, pusieron una música bien chévere. No sé si es que ellos sabían, yo presumo que no. Ellos estaban en su asunto, ¿verdad? Y estaban teniendo su actividad o su junte. Y pues ellos disfrutan un tipo de, lo voy a llamar música, ¿verdad? Porque pues la palabra que tal vez, el género del reggaetón, ¿no? Tenían otra cosa que era bachata, no sé, tenían otra que era reggaetón. Yo lo escucho y no tengo que escuchar la letra y yo rápido pues me pongo de mal humor. Pero tengo que hacer un esfuerzo consciente, un esfuerzo grande para que no sea así. Porque entonces si yo permito que me sobrecoja ese sentimiento, pues entonces se empaña el amor que Dios me manda que yo tenga por ellos. Pues a eso le digo, ¿verdad? Ese amor es algo que es un sabor adquirido. Amarles a pesar de cuánta antipatía yo puedo sentir hacia sus acciones. Entonces tengo que aprender a separar esas dos cosas. Porque si no lo hago, entonces no voy a hacer un buen testimonio respecto a lo que Dios me manda que yo sea. ¿Están conmigo? Pues Jesús le dice a los discípulos que el mundo nos va a odiar. Nos va a odiar porque aunque yo les amo, quiero practicar ese amor, no quiere decir que yo voy a aceptar su mala conducta. ¿Verdad? Ellos pudieran decirme, no, pero es que la música es música. Y pues está bien, pero cuando tú la pones de una manera tan y tan fuerte que retumban las paredes de mi hogar, pues entonces eso se llama alteración a la paz. Y la dueña de esa casa debería saber lo que es eso, ¿verdad? Porque es la jefa de la policía del pueblo. Y eso es un problema. Pues, si yo entro en esa conversación, entonces yo soy el antipático. Pues esto es un problema. Pues ustedes ven la situación, ¿verdad? Te estoy seguro, yo estoy diciendo esto y usted está diciendo, si es que yo tengo otro ejemplo igual, no vamos a poder dar todos los ejemplos. Porque todos tenemos ejemplos de situaciones, personas que se nos hacen difíciles de amar, pero el Señor nos manda que nosotros no seamos como el mundo. Pues el mundo, dado que nosotros queremos ser como Cristo, ya de plano, nos van a odiar. Le está diciendo a los discípulos, eso es algo que ustedes ya deben esperar. Lo otro que les dice es, y que les van a perseguir. Y usted dice, pues eso está chévere porque nosotros queremos testificar y que si la gente nos está siguiendo, ¿verdad? Como el flautista de Melín. Te va por allá, este es el evangelio, la flautista. Y entonces todos los ratoncitos detrás de usted, ¿viste? Ese no es el tipo de persecución que está diciendo el Señor. La persecución, Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 8 creo que es, habla sobre su experiencia. O sea, Lucas nos habla sobre la persecución que hacía Pablo a la iglesia. El perseguir no es solamente odiar. El perseguir es ya ser parte de la agenda de ellos, el crear estática, obstaculizar las acciones y señalar malamente para hacer daño al individuo. Eso es lo que es perseguir. Perseguir es que usted piensa que usted está tranquilo en su casa y de pronto aparece en el patio de su casa una cruz encendida en fuego, ¿verdad? Con 5 hombres allí con capuchas blancas. Eso en Puerto Rico no se ve, ¿verdad? Pero hay lugares donde la persecución solapada se da mucho, y aquí en Puerto Rico pues se da. Personas quienes están en algunas empresas y dentro de nuestra Constitución aparece que no se puede discriminar por razón de raza, sexo, color, origen,
creencia, religión. Y esto es un inciso que aparece, ¿verdad?, dentro de los contratos laborales en todas las empresas en Puerto Rico, pero de manera solapada hay personas quienes tienen sus claques, ¿verdad?, tienen sus grupitos, sus grupetes, y si usted no cumple con las expectativas de ese grupo, pues usted no entra. Y esa es una forma de persecución, ¿verdad?, el discrimen. El hermano Millo estaba diciendo la palabra bullying. La palabra bullying muchas veces se utiliza para hablar sobre condiciones que las personas pudieran tener y cómo las personas se mofan de ellos, pero a veces ven el ser cristiano también como un impedimento, aunque depende de dónde está, ¿verdad? Porque hay lugares donde usted ve programas de televisión donde las personas abiertamente lo que hacen es mofarse de los demás y criticar y utilizar el chisme. Entonces dicen, fulano de tal está enfermo, recuerden orar por él. O sea, es esta hipocresía que se da. Pues la persecución es algo que va a estar vigente en nuestra vida y está advertido por el Señor. Cuando ustedes van a Mateo, ¿verdad?, ya en las bienaventuranzas, el capítulo número 5, dice el capítulo número 5 en Mateo, allá en el Sermón del Monte, la porción que conocemos como las bienaventuranzas, versículo número 11, 5:11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa parte es importante, porque entonces usted no va a ir a hacer cosas por ahí terribles para que la gente hable de usted. Para ser bienaventurado, dice el Señor, que cuando la gente se pone a hablar mal de usted a causa de Cristo Jesús, y la gente dice todas esas cosas negativas de usted mintiendo, pues entonces usted es bendecido, usted es bienaventurado. Pues el mundo nos va a odiar y nos va a perseguir. Nos van a perseguir porque obedecemos a Jesús. Si usted procura vivir una vida agradable delante del Señor, Cristo Jesús te está asegurando que algo que te estás ganando, aparte de todas las bendiciones de parte de Dios, es también la persecución de parte del mundo. Y el último punto que queremos subrayar aquí es la razón por la cual el mundo nos va a rechazar. Nadie le gusta ser rechazado y por eso es que algunas personas, luego de aceptar al Señor, estando aún neófitos, ¿verdad?, nuevos en el camino, se deprimen con facilidad, porque a nadie le gusta que los rechacen. Y a veces ese rechazo es de parte de la misma gente de su familia biológica, de sus parientes, de sus vecinos. Usted tenía lo que usted pensaba, ¿verdad? Eran muchos amigos. ¿Ustedes tienen Facebook? ¿Cuántos amigos ustedes tienen en Facebook? Yo no sé cuántos yo tengo, llevo meses que no entro, pero tengo la página de Facebook ahí. Y yo sé que tal vez, no sé, 100 y pico. Hay gente que yo sé que tienen miles de amigos en Facebook. Pero la palabra amigo es una palabra que se utiliza de manera muy liviana. Pues los amigos en Facebook deberían cambiarlo, ¿verdad? Se debería proponer que en vez de amigos deberían ser contactos. Porque amigo, pues, de manera cínica en Puerto Rico había una canción que decía, amigo es un peso en el bolsillo. Si el bolsillo está sano. Yo creo que yo le había dicho esto, cuando yo comencé a estudiar allá en el colegio de Mayagüez, allá para el 1900, ¿qué les importa? Me hospedé en Mayagüez Terras, en la Marginal. Había un señor que era veterano de Vietnam, yo creo que era. Entonces se pasaba cantando todos los jueves, él empezaba a entonar bastante, ¿verdad? Y usted lo escuchaba, amigo, peso en el bolsillo, que no hay ninguno, en ese mismo tono. Y podía repetir eso un montón de veces. Pues en nuestra cultura, la jocosa, muchas veces el cinismo define las palabras de una manera que no dista mucho de la realidad. Pero amigo no es eso.
Cristo Jesús, en uno de los pasajes recientes que estudiamos, les dijo a los discípulos que ya no les llamaría más siervos, doulos, ¿verdad?, esclavos, sino que les llamaría amigos. Pues usted y yo somos amigos de Cristo Jesús. Y dado que somos sus amigos, el mundo nos va a rechazar. La gente que está en Facebook, que dicen que son sus amigos, ¿verdad?, quizá ellos no lo dicen, ¿verdad?, están allí, que aparecen como amigos suyos, sus amistades, ese círculo se va a reducir grandemente, ¿verdad? Era un círculo que eso era el diámetro del pueblo de Utuado, y llega y se reduce de una manera tan y tan terrible que usted dice, pues ya no necesito este espacio aquí y me sobra un espacio, ¿no? Quedan banquitos por llenar. Y así mismo es. La gente se va a utilizar una palabra que utilizamos aquí en Puerto Rico, a chismar con usted por las cosas que ellos no saben identificar realmente, que no tiene que ver con usted. ¿Por qué es que ellos se chisman con usted y le rechazan? Pues porque no han creído en Dios. Así de sencillo. No quieren aceptar la palabra de verdad. La verdad duele, he escuchado yo personas decir. Sin embargo, quienes nos aman nos dicen la verdad para que nosotros no tengamos que sufrir otras consecuencias posteriormente. Y la peor consecuencia que cualquier persona pudiera tener que vivir es vivir eternamente fuera de la presencia de Dios. Olvídese de que las personas van a quemarse en las pailas del infierno. La gente a veces piensa, es terrible quemarme eternamente. Yo creo que peor que eso es usted saber que usted tendría que vivir, estar eternamente consciente de que usted está lejos de Dios. Porque en un solo instante en la vida que usted pueda percibir la ausencia de Dios en su existencia, ¿verdad?, en su vida, eso es terrible. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino el peso del pecado sobre Él y Él estaba en la cruz, que Él clamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues el mundo vive así, alejados de Dios porque han amado más las tinieblas que la luz. Y usted brilla demasiado. Cuando usted brilla con la intensidad de la presencia de Cristo en su ser, en sus circunstancias, el mundo va a ver eso y va a decir, no, el reflejo es demasiado grande, no se te van a empujar. Pues 3 puntos importantes que hemos visto aquí, ¿verdad? El mundo, dice Cristo Jesús, nos va a odiar, el mundo nos va a perseguir y el mundo nos va a rechazar. ¿Está contento hasta ahora? Pues el Señor le advierte eso a los discípulos y nos lo advierte a nosotros. ¿Algún comentario que usted tenga que hacer, pregunta, alguna corrección que usted quisiera haber hecho? Lorian Bidi. Sí, que a mí me llama la atención en ese 18 porque dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Sabes? Que te van a aborrecer, pero me aborrecieron a mí. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, no se deben sorprender. Exacto. Porque si lo hicieron conmigo y Él era Dios, Amén. ¿cómo no lo van a hacer con nosotros también? Exacto. Mira cómo dice 2 de Timoteo, que estuvimos estudiando recientemente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es una advertencia. Así que están puestos de sobreaviso. Ayer hablaba con el pastor también sobre... Salió el tema de la nutrición y sobre cuidarnos la salud. Y algo que concluimos, que todos sabemos, es que la medicina, la práctica médica, no solamente en Puerto Rico, me parece que de manera generalizada en el mundo, es activa, no proactiva. ¿Verdad? Más proactiva que preventiva. La mejor medicina es la preventiva, como le decía ahorita. Nosotros decimos,
chuletas, lechón, tocino. Yo no voy a dejar de comer esas cosas. Yo me hago la prueba, el colesterol lo tengo bien, todavía. ¿Cuándo es que nos damos cuenta que debimos haber comido mejor? Cuando nos enfermamos. Voy a consumir más vegetales, más frutas, qué sé yo qué. Sí estoy abogando por una dieta más saludable. Pero estoy hablando sobre la nutrición, ¿verdad? Es un tema antipático, yo sé que para muchas personas. Pero no dista esto de lo que estamos nosotros discutiendo. Es necesario que nosotros hagamos lo que Dios manda que nosotros hagamos, porque es conveniente para nuestra vida en el Señor. Hay que trabajar de manera preventiva, pues nuestra labor es ir al mundo y decirles, ¿saben qué? Este final terrible no tienes por qué vivirlo. Pero también de manera preventiva el Señor nos dice a nosotros, ¿saben qué? El mundo les va a perseguir. Ya están puestos de sobreaviso. Ya saben, cuando suceda, no se sorprendan. Es lo que Él está diciendo a ellos y nos dice a nosotros el día de hoy. Esto no es para que vivamos tristes, acongojados, amontonados en una esquina, ¿verdad? Vivamos gozosos, porque si sabemos que las cosas van a ser de una manera, pues no nos debe extrañar. Podemos seguir viviendo felices y seguir hacia adelante, hermana Ámbar Coral Rivera Vidi. Asimismo como el consumo de los alimentos en nuestra vida personal, el consumo de otras cosas en nuestra vida espiritual, que también es personal, pero no me entienden, con muchas cosas, por ejemplo, tratar de querer que la gente no nos aborrezca, porque pues, ¿quién no quiere caerle bien a la gente, verdad? En nuestra naturaleza humana. Y uno dice, pues, hasta ahora estoy bien, estoy firme, me junto con esa gente, no me pasa nada, hasta que de momento se empieza a nublar lo que está bien y lo que está mal, y si tú realmente eres de ese grupo o si eres de este otro, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque sí tenemos que amar a esas personas, pero la relación tan estrecha con ciertas cosas pueden cambiar nuestra propia práctica. Uh-huh. Y eso es bien... Podríamos dar un montón de ejemplos también de otras cosas que tal vez como cristianos debemos dejar de consumir en nuestra vida espiritual para darle realmente la nutrición a nuestro espíritu que necesita, como la palabra, el congregarse, el orar y todas esas cosas que poco a poco decimos, estamos bien hasta ahora, yo leo después cuando tenga tiempo, y nos enfriamos de cierto punto que después nosotros mismos aborrecemos al tener que sacar este tiempo, sentarnos y consumir de esa comida espiritual. Muy cierto. Hermana Rosano, te iba a decir algo también. Gracias, Ámbar. Que la palabra también dice en alguna parte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres también, que eso aplica a lo de Ámbar. Pero que estaba pensando que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, porque el Señor nos está diciendo que somos bienaventurados cuando nos pasen todas estas cosas. So, tenemos que trabajar en nuestra mente, renovándola con la palabra y en la oración, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que trabajar todos los días en eso, porque cada vez se avecinan los días en que las cosas se aprietan más. Correcto. Entonces también me acuerda el mensaje que el Señor les da a la iglesia de Esmirna, que les dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque los van a echar en la cárcel y el diablo los va a hacer sufrir, pero séme fiel hasta la muerte y heredarás la corona de la vida. Amén. O sea, que no temas en nada lo que vas a padecer. Esas palabras siempre me retumban en mi mente. Yo creo que tenemos que acordarnos siempre. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y este detalle, ¿verdad?, de lo que es la persecución para nosotros, a veces esto es algo que, aunque lo podamos leer en distintos lugares, ¿verdad?, están estos misioneros que fueron a Haití y fueron secuestrados. Los secuestraron no porque eran cristianos, los secuestraron para sacar un beneficio económico, ¿verdad? Ellos fueron unas víctimas, no obstante. Sin embargo, hay lugares donde la gente pierde la vida simplemente por identificarse con Jesús. A las personas le quitan la vida. Hay lugares, incluso en Estados Unidos, que están quemando iglesias. Para nosotros, que vivimos aquí en Puerto Rico, aquí en Aguadilla, en Isabela, estas cosas parecerían estar a años luz de nosotros. Sin embargo, estas cosas son reales
y tenemos que permanecer, ¿verdad? Apegados al Señor, orando por aquellos quienes están padeciendo esta persecución, pero también por nosotros, por nuestra actitud. Lo que dice la hermana Rosana, estoy completamente de acuerdo. Cómo es que nosotros miramos el mundo y cómo nosotros evaluamos la vida. Hay ciertas cosas que son culturales y tenemos que despegarnos de ellas. Por ejemplo, nuestro cinismo puertorriqueño, diría yo. Nosotros a veces vemos las cosas y las interpretamos de una manera jocosa, a veces es un escudo para nosotros protegernos, ¿verdad? Nuestra psiquis. Pero hay que ver las cosas dentro de la perspectiva de lo que es la palabra. Hay personas quienes a veces dicen, los cristianos cuando dicen todo obra para bien, eso simplemente es una forma de resignarse a la mediocridad. Y eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos manda a que nosotros veamos todo a través del crisol de Cristo Jesús. Y cuando decimos que somos bienaventurados porque somos perseguidos, pues esa es la realidad. Porque no es que la persecución de por sí sea la bendición. La bendición es que tú te has identificado con el Señor y el mundo que está en contra de Dios, en contra de Jesús, sabe que tú le perteneces y por eso es que te persigue. Quiere decir que tú tienes la etiqueta correcta en tu vida. No estoy diciendo que si usted no es perseguido las personas, es que usted no le pertenece a Cristo Jesús, ¿verdad? Que a veces esa pudiera ser la mala interpretación. Pero tan pronto la gente te identifique con Cristo Jesús, puedes estar seguro de que ese círculo, ¿verdad?, se va a reducir grandemente. Solamente te van a quedar los amigos, que se llaman amigos de Facebook. Gloria a Dios. Vamos al próximo punto, versículos 22 al 25. Marcia, ¿tú querías decir algo? Deme un micrófono a la hermana Marcia, por favor. Está prendido. Dos cosas, abundando lo que dijo Ámbar, hasta el mundo mismo lo dice, el que anda con un cojo al año cojea. Pero también a la misma vez que cuando uno se decide, todas esas amistades se alejan de uno, también llega lo que sirve. Porque a veces nosotros nos enfocamos en que perdimos X, Y amigos, pero no nos damos cuenta que también llega Amén. Lo que sirve Amén. a nuestras vidas, para ayudar a uno a seguir enfocado en lo que tiene que estar enfocado. Amén. Se pierde mucho, pero cuando uno mira lo que gana, se gana mucho más. Amén. Se gana mucho más y los lazos espirituales con esos hermanos en Cristo que están alrededor del mundo se fortalecen, porque el cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. Amén. O sea que a veces, pues los jóvenes, porque ya cuando uno va entrando en adultez y en madurez no le importa mucho lo que pierda, pero estos jóvenes que sí, que esos grupos, esos peers son tan importantes para ellos, si entendieran que lo que el Señor trae a la vida de uno es mucho mejor, uno no se ocupaba de esa persecución, porque se pierde pero se gana mucho. Amén. Muchas gracias por esa aclaración, hermanita Marcia, por ese complemento, hermana Lucy. Inclusive, esta mañana estaba escuchando de algo que me gustó, de que en Ucrania hay mucha persecución cristiana. Los que han llegado a Polonia se han convertido al Señor, todos que ellos habían sido perseguidos. Y han sido más los cristianos ahora en Polonia, los mismos que fueron perseguidos. Si vamos a ver, pues uno ve ahí la mano del Señor, cómo pudieron salir de donde estaban perseguidos para continuar los caminos del Señor. Amén. Y eso lo encontré como bien interesante. Quiero abundar un poquito más en esa enseñanza, porque yo me pongo triste cuando yo sé que en un país persiguen tanto a los cristianos. Y eso es la vida real. Esa región, pues a través de todas las grandes guerras, ¿verdad?, han sufrido muchísimo. La comunidad judía, a través de toda esa ruta de Lituania, Polonia, primero por los alemanes y luego los que estaban en el medio por los rusos,
ha sido una situación terrible. Y ya quisiéramos, ¿verdad?, que todos ellos realmente se convirtieran a Cristo Jesús, no al cristianismo, porque a veces que a mí me dicen cristianismo, cristiano, yo realmente no estoy seguro exactamente de qué están hablando. Como cuando alguien me dice, ¿tú crees en Dios? Y yo realmente no estoy seguro de qué es la pregunta que me están haciendo, ¿verdad? Porque no sé lo que quieren decir con creer y no estoy seguro qué ellos quieren decir con Dios. Pero sí la palabra nos lleva a una convergencia de una sola verdad. Hay una sola forma de creer y hay un solo Dios. Pues las circunstancias adversas muchas veces llevan a que las personas puedan conocer cuál es la verdad, pero va a haber muchos quienes continúan en sus andanzas, ¿verdad? Los que están haciendo el mal muchas veces van a seguir haciendo peor, ¿verdad? Porque sabemos que allí pues hay muchas personas quienes están cruzando la frontera y ahora pues están hablando sobre los derechos de los niños, de los ancianos, de las mujeres, pero de la comunidad LGBTQ, no sé cuántas letras más. Y eso es algo que viene a resaltar, a reducir. Nuevamente, muchos de ellos están simplemente viviendo la confusión de sus mentes, la maldad que les ha vendido el mundo, pero nosotros no podemos hacernos partícipes en la tolerancia de aquello que está mal. Hay que amar al individuo y muchos de ellos cruzarán, pero seguirán en sus actos perversos anteriores. Hay personas quienes se arrepienten de su pecado porque les hallaron en pecado, pero el arrepentimiento real, que es para salvación, es el que quiere el Señor para nosotros. Pues cuando miramos la palabra en esta porción, vamos a ver que Jesús le está hablando a los discípulos respecto a aquellas cosas que les van a sobrevenir precisamente por la perversidad, por la maldad que existe en el mundo, por el mundo que anda de espaldas a Él. Amén. Vamos a seguir al próximo punto, que está en Juan 15, versículos 22 al 25. Ámbar Coral quiere leer esa porción. Dice Juan 15, versículos del 22 al 25. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Amén. La conciencia del pecado viene a la vida del individuo cuando reconoce que Dios está ahí. Cuando ve el contraste marcado entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces Cristo está hablando sobre el mundo. Contábamos cuando estuvimos estudiando Primera de Juan, allá en el capítulo número 2, habla sobre los asuntos del mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y Juan ahí no pretende hacer una lista exhaustiva, ¿verdad? No solamente esas cosas que él menciona son las que aparecen en el mundo, pero estas tres son bien importantes y subrayan la maldad. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando usted va a Génesis, eso fue precisamente la razón de la caída del hombre. Adán y Eva pecaron. ¿Por qué? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Querían ser ellos iguales a Dios. Vieron, desearon y quisieron. Y eso sucede en nuestra vida. No deja de ser cierto para nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús, porque todos los días hay situaciones que nos están seduciendo para nosotros alejarnos del camino. Que aunque usted no vaya a ir al infierno, el Satanás, y yo, pocas veces usted me escuchará hablando sobre este tema, porque a veces yo pienso que le damos demasiado crédito a Satanás, ¿verdad? Santiago dice que nosotros pecamos por la concupiscencia que hay en nosotros, nuestra propia concupiscencia. Pero para ponerle un nombre, ciertamente hay un plan maestro de parte del seductor más grande que existe, ¿verdad? Que lo llaman por distintas maneras. Pues todos los días somos atraídos y seducidos para hacer aquello que no conviene. Y nuestra vida
está puesta para darle gloria al Señor. ¿Cómo usted le da gloria al Señor? Pues cuando usted no se permite ser atraído y seducido por el mundo. Todos los días estamos viendo, todos los días estamos deseando y todos los días esta carne quiere vanagloriarse, como dice Juan en la epístola. Pues, ¿cómo aplica esto a nuestra vida? Pues es necesario que nosotros procuremos no pecar. Esa primera porción que lee Ámbar ahí dice, si ellos no supieran quién soy yo, entonces no tendrían pecado. Pero no se trata de que usted está exento de pecar porque usted no conozca cuál es el mandamiento. No es eso lo que está diciendo Cristo Jesús a los discípulos. Está hablándole sobre el pecado mayor, la blasfemia. Ellos me vieron y no hay forma de que ellos no hayan visto quién soy yo, porque todas las señales estaban allí. Ellos decían que conocían la palabra. Cuando Él se les acercaba y les decía, ustedes miran la palabra y a ustedes les parece que en la palabra ustedes tienen la vida eterna. Pues la palabra, la Biblia, la ley y los profetas hablan de mí. Es que me parece verlo delante de estos individuos altivos, quienes eran estos eruditos de la Biblia. Y Él les dice, ustedes miran allí, ustedes la tienen en sus manos y ustedes son quienes mejor debieran conocerla. Ustedes están puestos para presentarle esta verdad al pueblo. Mírenla bien. Ustedes dicen que la vida eterna está allí. Pues eso no deja de ser cierto. Pero mírenla bien, esa palabra soy yo. No solamente que la palabra salud, no solamente que la palabra habla de mí, sino que yo soy la palabra. Y ellos no quisieron ver. Ahí es donde está el pecado. Y eso es lo que Él está diciendo. Si ellos no me hubieran visto, pues entonces se les podían pasar con ficha de que pues no sabemos quién es el Mesías, pero aquí estaba yo. Por lo tanto, y aquí esto es uno de los puntos importantes de la deidad de Cristo Jesús. Me están aborreciendo aquí, a mí, me están odiando a mí. Ya yo les dije, los van a odiar a ustedes porque ustedes me obedecen, pero a mí también me aborrecieron, a mí también me odiaron, y al odiarme a mí, están odiando a mi Padre también. Pues esa parte es bien fundamental para nosotros entender que no se trata de ti. Nosotros en nuestra vida es virtualmente imposible desconectarnos del protagonismo, porque en la biografía de cada persona, pues usted es el protagonista. Sin embargo, Cristo Jesús quiere que nosotros veamos el mundo, la vida, de una manera distinta, ¿verdad? Para establecer un paralelismo con lo que estaba presentando la hermana Rosana. Usted tiene que vivir la vida de manera tal que usted no sea el protagonista. El protagonista de tu vida tiene que ser Cristo Jesús. Y lo que le está diciendo a los discípulos es precisamente eso. Cuando te odian a ti, no te están odiando a ti. Realmente me están odiando a mí. Y por ende, están odiando al Creador del cielo y la tierra. Y eso es lo que está subrayando de manera bien importante, hermano. Y esto no es un punto filosófico. Y a veces esto nos pudiera incomodar y no hay razón para la cual no nos sintamos incómodos al saber esto. Tenemos que atravesar algún tipo de tratamiento que sabemos que conlleva tiempo, tal vez hay malestar físico. Pero usted, ¿por qué lo hace? Porque sabe que le va a hacer bien. Pues en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, el Señor quiere que usted sepa que los padecimientos que vas a tener van a surtir en un bien. Van a resultar en bendición para su vida, van a ser bienaventurados, van a influenciar, van a impactar las vidas de aquellas personas quienes estén a su alrededor y le van a dar gloria a Él. Pues no hay por qué estar con el moco caído, como dice una hermanita por allí. No hay por qué estar triste ni amontonado. Veamos las cosas en su justa perspectiva. Y la última porción que leyera Ámbar Coral.
pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Y aquí hay un cumplimiento profético. No había razón para la cual rechazaran al Señor que pudiera internalizarse de manera lógica. Pero sí hay razón, para todas las cosas hay una razón. Y en Puerto Rico dirían, pues seguro la razón es poca vergüenza. Porque no tenían vergüenza por la altivez, ¿verdad? Por la vanagloria, por dejarse llevar por los deseos de la carne, como estábamos viendo allá en la epístola de Juan. Comentario, duda, no se me pongan tristes, hermano Pablo. Voy a leer lo que dice el salmista en el Salmo 35, 19 y lo que dice en el 69, 4. Dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Y en el 69 dice, en el versículo 4, capítulo 69, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. Amén. Que hagan fila. Dios bendiga esta palabra. Ya estamos advertidos, ¿verdad? Pues que hagan fila. No es que usted se alegre de tener enemigos. ¿Quién no le gustaría que el mundo entero fuera sus amigos? Pero eso no quiere decir que usted tiene que hacerse amigo del mundo. Que ellos se amisten con usted y que usted se amiste con ellos son dos cosas diferentes, ¿verdad? El mundo tiene que ver que nosotros somos accesibles. Pero usted no puede tolerar el pecado y mucho menos puede hacerse partícipe del pecado. Termino con esta porción, hermanos. Versículos 1 al 4 del capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado, todo lo que he dicho anteriormente, para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo, y creo que en el manual didáctico, el manual de estudio de ustedes, aparece la palabra tropiezo traducida, ¿verdad? Es la palabra escandalizo, de la cual nosotros derivamos la palabra escándalo. ¿Qué escándalo? ¿Verdad? Ese es el tropiezo, ¿verdad? Cuando las personas se alejan por motivo de lo que ellos pueden percibir. Allá en el capítulo 6 de Juan, habla sobre unos quienes se escandalizaron de las cosas que decía Jesús. Vayan conmigo allá al capítulo 6 de Juan, el versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Para saber las cosas que estaba hablando el Señor, pues tienen que leer las porciones anteriores. Sobre comer su carne, beber su sangre. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, herí sus sensibilidades. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Este próximo versículo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, se escandalizaron y ya no andaban con él. Pues el Señor no quiere que nosotros nos escandalicemos. El Señor no quiere que al ver realmente lo que nos toca vivir, cuando llegue el momento difícil, que nosotros nos apartemos. Porque va a haber muchos quienes se van a apartar. ¿Verdad? Llegará el momento en que lo que se llama iglesia se seguirá reduciendo y reduciendo y reduciendo. Y habrá muchos que se meterán a distintos lugares a esconderse porque no van a poder con el empuje. Tenemos que orar al Señor para que nos dé fortaleza, que podamos mantenernos firmes, apoyarnos los unos a los otros, y por eso es tan importante, hermano, cultivar cada vez más la familia en Cristo Jesús.
Porque en el momento que yo soy débil, Gerardo es fuerte por mí. Y viceversa. Y nos podemos apoyar. Y el amor tiene que ver precisamente con eso. Ser escudo para mi hermano cuando está debilitado. Ser un punto de enlace cuando necesita comunicarse. ¿Okay? Tenemos que ayudarnos mutuamente de manera continua y de esta manera podemos sobrellevar la carga que nos toca como iglesia, ¿verdad? Por eso somos un solo cuerpo, Ámbar Coral. A mí me gustan mucho las imágenes, ¿verdad? Y el Señor dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice que aquí en el templo también cada uno es como las manos, como los pies, qué sé yo. Y si realmente vemos el cuerpo humano, cuando una de las partes de nuestro cuerpo está débil, la otra se fortalece más. Hay veces que cuando uno no puede escuchar bien, podemos oler mejor o podemos ver mejor o viceversa. Y así mismo en la congregación, aún aquí en esta que tenemos y también en la iglesia completa del Señor, cómo es que a veces vemos que hay personas, misioneros necesitados en otros lugares que están haciendo obras para el Señor y nosotros desde aquí que estamos fortalecidos, que tenemos las comodidades que tenemos, podemos ayudarle aún en la distancia. Amén. Y eso es lo que el Señor ha llamado de su iglesia. Amén. Muchas gracias, Ámbar Coral. Pues, una consecuencia directa de precisamente identificarse con Cristo Jesús, le decía Jesús a los discípulos, era que los iban a expulsar. Y usted dice, pues de mejores sitios me han votado a mí, ¿verdad? Eso es lo que las personas a veces dicen. Pero para un judío, el ser expulsado de la sinagoga representaba algo mucho más que simplemente no pertenecer a esa congregación. Significaba que ya no era reconocido dentro de la comunidad judía. No podía participar de distintas actividades. No solamente él, sino que su familia también era rechazada. Algunos historiadores dicen que podía llegar al punto de que no se les permitiera un entierro digno. Usted dice, pues después que uno está muerto, ¿qué importa? Pero eso afecta a la familia. Pues el resultado, ¿verdad? La consecuencia social era un impacto grave. Los van a expulsar y cuando pudiera venir alguien y los podrían matar. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Pues pudieran matarle. Entonces está esta mentalidad, ¿verdad? A veces cuando yo pienso esto, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo entré a estudiar lo que estudió nuestro pastor, pero yo temprano descubrí que yo hubiese sido un pésimo ingeniero. Pero un requisito en la universidad a la cual yo asistí era que usted, como ingeniero, para el programa de ingeniería, tenía que tomar unos cursos obligatorios de sociohumanística. Entonces ahí era que te convencían o te rescataban de una vida, de un derrotero terrible, ¿verdad? Como ingeniero. Pues en uno de esos cursos yo recuerdo que nos enseñaban sobre lo que nosotros llamábamos los viejos. Los que estaban en un programa de ingeniería llamaban los viejos. Entre ellos estaba este viejo que llamaban Horacio, ¿verdad? Quintilos Horatius Flaccus, creo que así se llamaba, para el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, una de las odas que él escribió en latín, ¿no? Este poeta romano, decía, dulce et decorum pro patria mori. Yo no sé latín, yo sé lo que significa eso, ¿verdad? Es dulce y decoroso morir por la patria. ¿Por qué lo sé? Pues porque había un poeta inglés, se llamaba Wilfred Owen, quien escribió un poema, ¿verdad? Utilizando esa porción de esa oda de Horacio. Wilfred Owen era este soldado inglés quien participó en la Primera Guerra Mundial. Murió a los 25 años comandando una unidad militar. Entonces, dentro del poema, que él titula de esta manera, lo que hay realmente es una perspectiva sarcástica, ¿verdad? Irónica de ese punto de vista. En la oda de Horacio se subraya cuán decoroso y cuán importante, ¿verdad? Cuán bueno es morir por la patria. Y la realidad es que es un principio, si uno dice morir por la patria es morir por la gente que yo amo, pues uno debería estar dispuesto a ello, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Que no ama más, el verdadero amor es ese que da su vida por sus amigos. Pues
Si nosotros amamos en Cristo, debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos en Cristo. Y eso no significa, ¿verdad?, morir necesariamente, ese es el punto más alto, pero dar la vida es también sacrificar. Sin embargo, esta vista que le digo yo de ese poeta es contraria. Hoy día las personas hablan precisamente sobre estar dispuestos a dar la vida por una causa. Y las personas están dispuestas a dar la vida por un partido político o un principio, una creencia política. Sin embargo, el verdadero sacrificio, el sacrificio ulterior, es entregar la vida a Cristo. Cada uno de nosotros, cuando hemos recibido a Cristo, estamos dando la vida por Cristo. Obviamente, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, ¿verdad? No vamos a ir al extremo, o el Señor no quiere que nosotros vayamos al extremo, como hizo Pedro, de decir, yo estoy dispuesto a ser fusilado si fuera necesario por Cristo. Pues usted tiene que saber cuál es su limitación. Sin embargo, el aceptar que Cristo Jesús es el centro de su vida, en sí ya es usted rechazar la vida anterior. Es dejar de vivir para usted, es dejar de vivir para las causas del mundo. Pues Él está advirtiendo a ellos. Va a haber un momento en que las personas se van a enfrentar a ustedes y ellos van a pensar que están haciendo un bien quitándoles la vida. Pablo nos habla sobre eso. Antes de Pablo ser Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre terrible. La gente cuando lo veía decía, por ahí viene Saulo, todo el mundo. Y él decía que él era celoso por la palabra. Y él entendía que estaba haciendo un bien persiguiendo a la iglesia, siguiendo tras los del camino. Y estaba allí cuando apedrearon a Esteban. Y sabe Dios cuántas otras vidas se perdieron. Y él estuvo de acuerdo con ellos porque él entendía que eso estaba bien. Yo leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, particularmente sobre las guerras mundiales, pero yo a veces trato de mirar y tratar de comprender la perspectiva de los nazis cuando iban y mataron millones y millones de almas. Había muchos de ellos, empezando por su cabecilla, que pensaban que estaban haciendo lo correcto. No estoy tratando de justificar la mentalidad, pero es que tiene que haber un punto de vista bueno y uno malo. Sin embargo, en una guerra, ambos bandos piensan que están bien. Ahora mismo los rusos están nuevamente invadiendo Ucrania. Los rusos, los líderes, piensan que ellos están luchando por una buena causa. Entonces, hay personas de izquierda en esta parte del mundo quienes pretenden justificar las acciones de los rusos y que las muertes civiles que se están dando pues son muertes colaterales, daños colaterales, y de esa manera se justifica con la retórica esta militar que viene a ser insensible. Pues lo que está diciendo Jesús, va a haber mucha gente que piensan que su agenda está correcta y le van a quitar la vida a ustedes pensando que están haciéndolo bien. Eso no les debe extrañar, porque ustedes se han abanderado conmigo. Y el Señor está diciendo, mira, este es el disclaimer. Si usted me va a seguir, esté seguro de que usted me va a seguir porque es lo que usted quiere vivir. Y esto reverbera hasta el 2022, hermano. No nos quejemos de lo que tenemos que padecer por Cristo. Cristo Jesús padeció por usted y por mí para que tuviéramos nosotros franco acceso a la vida eterna. Hay consecuencias respecto a nuestra vida por seguir a Cristo Jesús, pero aquí mismo Él subraya que hay una peor consecuencia para aquellos quienes vayan en contra de Él. Por ende, de usted y de mí. Porque cuando nos miran a nosotros y cuando nos odian a nosotros, cuando nos persiguen a nosotros, cuando nos rechazan a nosotros, como acabamos de leer, están rechazando a Jesús, están rechazando a Dios mismo.
pues todo lo demás también se invierte de igual manera. Nos he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Estamos puestos de sobreaviso. La palabra nos ayuda a estar preparados para la situación adversa que viene en nuestra vida. Estamos nosotros ya conscientes de que la situación no va a ser, como decimos en castellano, peaches and cream. Eso no creo que eso sea muy caribeño, ¿verdad? Decimos peaches and cream, melocotones y crema. Eso no es algo que yo como. Yo creo que yo nunca he comido melocotones y crema, a menos que un yogur. Pero esa es la expresión. ¿Cómo sería en español? No sé, eso no es guayaba y queso. Está bien, pues color de rosa. La vida no es color de rosa. Está bien. Me gustó más el de queso y guayaba. Gloria a Dios. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Hermano Pablo, adelante. Según leemos la palabra, ¿verdad? También podemos darnos de cuenta que Saúl persiguió a David y David hacía lo bueno para él. Peleó en las batallas, le dio muchas victorias, sin embargo, él lo perseguía para matarlo. Después, cuando David fue rey, también el hijo lo persiguió para matarlo y era su padre. Exacto. Cada persona tiene una agenda y cuando ven sus intereses afectados, pues van a levantar una voz de alerta, aunque estén en el mal. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda, queja, pregunta? ¿No? Pues la semana que viene vamos a tener la última sesión en este tema. Viviendo una vida conectados a Cristo. La última sesión lleva por título Una vida de victoria. El tema de hoy, si lo miramos someramente, pudiéramos pensar que era un tema pesimista, pero todo lo contrario. Es un tema realista. Hay una cosa, son dos cosas distintas, ¿verdad? El pesimismo es ver las cosas desde el punto de vista negativo, pero el realismo es estar consciente de cuál es la realidad. Y si algo podemos nosotros ver en la palabra, es que hay mucho realismo. Cristo Jesús nos dice, nos advierte que son las cosas que vamos a vivir. En este mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor, vamos a ver. Sin embargo, no se queda allí. Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allá Pablo, el Señor le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? O sea, la muerte no tiene poder sobre Jesús. Jesús venció la muerte. Nosotros, que hemos confiado en Cristo Jesús, sabemos y hemos confiado en que ese va a ser nuestro derrotero. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para la semana que viene su asignación ya se le fue presentada al principio del estudio. Se la recordamos ahora, estudio el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Vamos a tener una palabra de oración y con esto damos por terminado el estudio y pasamos a la próxima parte de nuestro servicio. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre eres claro con nosotros, mi Señor. Tú nos presentas detalladamente qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú exiges de nuestras vidas. Solo te pedimos, mi Señor, que tú nos aumentes la fe, nos llenes de valor para los instantes en los cuales los vamos a necesitar. Ayúdanos a ser fieles a ti en todas las cosas, mi Señor, a representarte dignamente delante de este mundo que anda de espaldas a ti. No nos permitas, mi Señor, retroceder en nuestro andar espiritual. Que podamos abanderarnos claramente delante del mundo con lo que tú eres, con lo que tú eres en nuestra vida. Que estemos dispuestos a vivir el oprobio, a vivir el rechazo, la persecución, el odio de parte de los demás hacia nosotros, sabiendo que cuando nos odian, nos persiguen, nos rechazan a causa de tu nombre, es contra ti que lo hacen, mi Señor. Y por esto te pedimos que tú nos ayudes a tener corazones
llenos de amor por la humanidad que se pierde. Ayúdanos a mirar a aquellos quienes hacen lo malo con los ojos tuyos, mi Señor, de la misma manera que tú nos mirabas a nosotros cuando nosotros hacíamos el mal, cuando pecábamos a sabiendas, mi Señor, cuando nos deleitábamos en hacer lo malo. Gracias por rescatarnos de allí, mi Señor, y ayúdanos a levantar nuestras voces para que el mundo pueda escucharte a ti y de esta manera también puedan venir rendidos a tus pies y no tengan que sufrir la condenación de sus almas. Gracias por mis hermanos, mi Dios, te pido que tú grabes este estudio, esta palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos permitas vivir decididamente obrando sobre tu palabra, de modo que muchos conozcan y muchos teman y muchos se arrepientan y muchos sean salvos. Danos ahora ánimo, mi Señor, para alabarte como tú mereces, a conciencia, mi Señor. Nuevamente te pedimos por la salud de los hermanos quienes no se sienten bien este día, en especial por la hermana Lucy, mi Señor. Te pedimos por Irán. Mira a Karina, Padre Santo, que está ya convaleciendo en casa, no se siente bien. Padre amado, sé tú con ella. Y cualquier otro, Padre Santo, que no se sienta bien, te imploramos que tú poses tu mano santa sobre ellos. Mira a la hermana Nilda, Padre Santo, te pedimos que tú la traigas nuevamente, que tú la bendigas, la ayudes a estar tranquila, mi Señor, en medio de toda esta circunstancia que está viviendo. Y ahora te pedimos, mi Señor, que tú dirijas lo que resta de culto. Te pedimos por nuestro pastor, bendícele, mi Señor, cuida de él, protégele siempre. Gracias por la palabra de antemano que él habrá de predicar. Permite que podamos estar nosotros atentos a tu voz a través de tu siervo y que podamos nosotros ser amoldados conforme a lo que tú demandas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.